Bueno, muy bien. Ahora sí, retomamos el contacto. ¿Se escucha y se ve correctamente? Sí. Estamos. La concejal Marianela Romero acompañándonos, Cristina Coria, Betiana Díaz Rey, parlamentaria uruguaya, Lilia Puig de Argentina, Fabiana Martín, también de nuestra República Argentina. Bueno, hacemos oportuno este momento para contarles que también había sido convocada la parlamentaria de Brasil, Grace Elías, diputada y actual miembro del Parlamento Sur, reconocida por su liderazgo con la causa feminista y con la democracia, que por cuestiones de agenda se le hizo imposible poder participar de este encuentro. Y ahora vamos a presidente, tiene usted la palabra y la presentación de la parlamentaria de la República Oriental del Uruguay. Eh, bueno, le damos la bienvenida a Betiana Díaz Rey, quien tiene una larga y destacada trayectoria en ámbitos políticos, partidarios y sindicales y un reconocido compromiso con la equidad de género, la democracia y la participación política de las mujeres. Fue diputada y en el año 2024 fue electa senadora, convirtiéndose en la mujer más joven en ocupar esa banca en su país. Bienvenida, Betiana, gracias por estar con nosotras, te ¿Me escuchamos. escuchan bien? Ahí estamos probando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por recibirme, muchas gracias por esta invitación. Me estoy encontrando además con colegas muy queridas, con quienes compartimos el ámbito del Parlamento del Mercosur. Me parece más que pertinente estar en marzo hablando de este tema y a nosotros en esta ocasión, en el caso uruguayo, nos encuentra en lo que fue el cambio de mando, que fue el 1 de marzo, donde se expresó también bastante cuál es la situación en términos, por ejemplo, de representación política de las mujeres. Venimos corriendo la de atrás. En realidad, cuando uno ve qué es lo que pasa en el Uruguay, que tenemos, bueno, somos bastante reconocidos por nuestra trayectoria de ampliación de derechos, de lo que fue la ampliación de nueva agenda, por tener algunas innovaciones importantes en términos de materia de protección social. Uruguay viene siendo un país que tuvo, bueno, esta condición casi que de laboratorio social a principios del siglo XX, destacado por el proceso de lo que fue el primer bachismo, que es el gobierno del presidente Valle y Ordóñez, que convirtió a Uruguay en realidad en un país, digamos, de avanzada en términos de derechos para las mujeres y trabajadores. Y eso me parece que también es importante decirlo porque es parte como de la matriz y de la idiosincrasia del pueblo uruguayo, esto de bueno, no tener opción de calidad regular para que hacen, ¿no? En unos términos de desarrollo y producción, sino también qué pasa con los derechos de las personas. Y bueno, de entonces hasta acá hemos avanzado muy poco. En realidad, en el Senado uruguayo seguimos siendo en torno al 30%, es decir, estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar representando. Eh, También hay que ver con decisiones donde obviamente como la primera barrera, gran barrera que nos encontramos las mujeres son las estructuras partidarias, si no tenemos condiciones previas de, bueno, prácticamente de reserva de cupos y cargos, y es bastante difícil que lleguemos en una sociedad que sigue siendo tan machista y en una política tan masculinizada. Entonces nosotros tenemos la definición de la paridad como organización política. Eso hace que cuando conformamos no solo los espacios de representación con el armado de las listas, sino también el gabinete, bueno, empezamos a tener mayor presencia de las mujeres, ¿no? El gabinete de Yamandú es prácticamente paritario, en realidad es la primera vez que hay ministras en algunas carteras, la primera vez que hay una ministra de Transporte y Obras Públicas en el Uruguay. Eh, y esto me parece que habla también mucho de en qué carteras estamos, ¿no? La ministra de Defensa, que es la segunda vez que Uruguay tiene una ministra de Defensa a lo largo de su historia, y también es una ministra frente amplista. Y esto me parece importante porque se decía de cómo nosotras cuando llegamos a los espacios terminamos de feminizar esos espacios, y cómo las lógicas de trabajo que se imprimen en los espacios de representación son distintas. Esto lo podemos ver en
cómo articulamos la productividad. Hace poquito ONU Mujeres presentó un estudio sobre que la productividad de las legisladoras uruguayas fue mayor que la de los varones, y esto habla también de los niveles de articulación que tenemos entre partidos, por ejemplo, porque en realidad no es solo la presentación de un proyecto, sino también cómo ese proyecto llega en el tratamiento y en el abordaje legislativo a su fin, ¿no? Es decir, a convertirse en ley o a ser desechado, digamos, por el Parlamento. Y en ese sentido, la productividad de las mujeres fue más elevada. Yo estuve entre las legisladoras de caso estudio y puedo nombrar algunas, pero lo que suele suceder es que en las lógicas de negociación, en las bancadas, en los espacios con mayor presencia femenina, lo que tenemos son mejores resultados a la hora de construir consensos. Esa es una de las primeras cosas que me identifica, ¿no? Y miro tanto a Lilia como a Fabiana, porque también compartimos espacios dentro del Parlamento del Mercosur. Incluso somos bastante orgullosas de poder hablar de esto, de la articulación entre diferentes vertientes ideológicas que estamos representadas también dentro del Parlamento, y eso creo que tiene mucho que ver con la lógica de las parlamentarias mujeres en estos espacios. Por otro lado, es importante decir que, bueno, en mi caso yo cumplo con una doble condición, que es ser mujer y ser bastante joven. Tengo 37 años, en Uruguay se puede ser parlamentario desde los 25 en el caso de diputados y desde los 30 en el caso del Senado, pero me toca ser la mujer más joven de la historia del Uruguay ocupando una banca en el Senado. Y esto habla de a qué edades ya empezamos a llegar las mujeres. Las mujeres llegamos 7 años después que los varones, ¿no? Es decir, la brecha en términos de representación también se expresa en términos no solo de género, sino también de generaciones. Y esto es, obviamente, no estoy diciendo nada nuevo, pero tiene mucho que ver con eh, las barreras y los dobles exámenes que tenemos que dar, ¿no? Con la carrera de vallas que pasamos las mujeres a la hora de, bueno, acceder a espacios de representación. Me gustaría plantear algunos temas particularmente que tienen que ver justamente con problemáticas que hemos identificado como para poder encarar dentro de lo que es el Parlamento del Mercosur. Esto que planteaba Lilia nos tiene muy preocupados y preocupadas, que es la participación de la delegación argentina particularmente, en un momento de, digamos, de desarticulación total de las posibilidades de asistencia, donde, bueno, eh, se deposita en la responsabilidad individual de cada uno y en las posibilidades materiales de cada uno y cada una de poder venir o no, ¿no? Eso obviamente que también va a terminar expresando la desigualdad de género. Las mujeres seguimos teniendo una brecha en los ingresos y probablemente sean las parlamentarias las que tengan más dificultades para mantenerse dentro del Parlamento. Esto es parte de lo que hay que discutir también. Eh, pero además, bueno, obviamente que estamos en contacto tanto con Fabiana como con Lilia para poder desplegar algunas eh, estrategias, digamos, donde poder garantizarle la participación a la delegación argentina, y esto lo han planteado particularmente las mujeres de la delegación. Eso me parece que también es importante, que tiene que ver con quiénes tienen los espacios y el nivel de responsabilidad que han tenido las parlamentarias en este proceso, pero también es cierto que tenemos muchos temas en común que pasan por discutir, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la agenda de derechos sobre salud sexual y reproductiva en el Mercosur, qué es lo que está pasando con el impacto que tiene en la vida de las mujeres y niñas el crimen organizado. Esto es algo que además nos desvela bastante, qué es lo que pasa con las mujeres que están en el sistema carcelario de nuestros países, sistemas que no están pensados para recibir ni siquiera mujeres, imaginémonos niñas y niños, que es parte de lo que también vivimos en nuestro continente, que es tan desigual y donde los estados de bienestar están, digamos, en cuestión también por parte de algunos discursos políticos que también nos dejan a las mujeres afuera, ¿no? Eso me parece importante señalarlo, y un poco la línea de trabajo es poder articular
sobre la base de estos tres o cuatro temas para poder generar algunos marcos regionales. Creo que hoy parte de lo que tiene que discutir el Mercosur y particularmente el Parlamento del Mercosur es nuevos marcos regionales que nos aseguren la complementariedad en el acceso a becas de estudio, a fondos de infraestructura que puedan también eh, pensarse con una perspectiva de género y además empezar a blindar lo que es la garantía en el acceso al goce de derechos, sí, al ejercicio efectivo de los derechos. Por ejemplo, explorar algunos marcos que hay que reflotar, por decirlo de alguna manera, pero el acceso a medicamentos, las compras regionales, la complementariedad en el caso de los planes de estudio, la movilidad segura de las personas en la región, bueno, y la conectividad también, ¿no? Porque muchas veces nos pasamos explicando esto de que uno va a otros continentes, como el caso de Europa, o porque nosotros participamos, por ejemplo, con los Eurolat, eh, y muchas personas del componente europeo nos plantean siempre, bueno, eh, pero no vas a Colombia a tener una reunión, y bueno, a nosotros Colombia nos cuesta tan caro y nos queda tan lejos como venir a Madrid, decimos, ¿no? Y eso es parte también de lo que hace que nuestra región sea tan compleja y diversa y tenga estas dificultades, además de los niveles de desigualdad que expresa. Aprovechando para hablar de esto y este, planteando la posibilidad de hacer algún intercambio, porque no me quiero extender mucho. Decir que también con las parlamentarias estamos trabajando, obviamente, en lo que es la agenda de los Eurolat, en el marco de la discusión sobre el Tratado Mercosur-Unión Europea. Esto también lo venimos planteando en términos de género. Existe el foro de las mujeres dentro del espacio de Eurolat, y parte de lo que vemos es la necesidad de poder tener dentro de lo que son este tipo de acuerdos de corte más que nada enfocado en lo comercial, algunas cláusulas que aseguren justamente que no perpetúen tanta desigualdad y que sean una oportunidad de desarrollo para las mujeres latinoamericanas. Y esto lo venimos planteando con mucha fuerza también. eh, Así que también teniendo el foco dentro de cuál es el lugar de las mujeres dentro de la producción familiar, dentro del acceso a la vivienda y a los planes de infraestructura que se plantean los diferentes gobiernos en términos de lo que generan los acuerdos, bueno, también lo venimos planteando en ese espacio. No soy muy optimista, biológicamente optimista en lo que tiene que ver con, bueno, cómo es la situación en Uruguay, pero he visto avances y creo que estos 5 años que se vienen de un gobierno que tiene un signo progresista, nos abre de alguna forma la puerta para poder discutir algunas medidas importantes, porque el gobierno acaba de presentar a grosso modo sus compromisos de Estado en materia de género, y tiene que ver justamente con poner en el centro qué pasa con la autonomía económica de las mujeres, qué pasa con la representación política y el uso y el goce efectivo de esos derechos y prestaciones que tiene el Estado uruguayo para garantizar una vida digna. Entonces, estos días vamos a estar viendo cómo las diferentes carteras nos plantean líneas de trabajo de aterrizaje de, desde lo que es el trabajo con las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas hasta con las personas cuidadoras que mayormente son mujeres, porque parte de lo que es central en la agenda del Frente Amplio es recuperar y fortalecer el sistema de cuidados que también tiene que ver mucho con las posibilidades que tenemos las mujeres de poder insertarnos en el mercado de trabajo y empezar a mejorar lo que es la brecha también ahí dentro de la inserción en el mercado laboral, que para las mujeres y para los jóvenes sigue siendo terrible. Así que bueno, me quedo por aquí. Les agradezco muchísimo la posibilidad de poder estar presente. Como senadora uruguaya, realmente eh, siento enorme responsabilidad de representar también de alguna forma a mis compañeras del Senado. Así que les agradezco esta invitación y quedo a las órdenes para cualquier consulta.
Bueno, muchas gracias a todas. Quiero recordar que todo esto va a estar, o sea, está siendo grabado, va a ser subido, se los vamos a enviar, obviamente. Pueden verlo también en los medios, en las redes del Consejo Deliberante, del Honorable Consejo Deliberante del Partido General Pueyrredón. Profundamente agradecidas, me encanta formar parte de estos encuentros. Lo que generalmente más me gusta poder volcarle a quienes nos escuchan, que me parece que es lo más rico, es cómo lo vivió cada una o cómo vive cada una el espacio que ocupa. Con dificultades, con aciertos, a veces solamente, simplemente diciendo o mostrando la impotencia del no cambio, que todavía nos pasa un montón. No siempre somos efectivas al momento de ocupar el lugar. No tiene nada que ver con nuestras capacidades, tiene que ver con cuestiones socioculturales y demás, no solo con nosotras. Pero bueno, siempre me parece maravilloso escuchar aquellas experiencias que tienen que ver con la primer, que no tiene que ver con una cocarde, fui la primera, tiene que ver con cómo, contanos qué pasó, qué hubo distinto o qué está cambiando en tu lugar para que vos hayas sido la primera. Comparto el tema de que nosotras accedemos a todo a muchísima mayor edad, lo cual yo siempre digo en las charlas a las que soy invitada, que las mujeres empezamos a ocuparnos de nosotras cuando los chicos están grandes y está la famosa frase de, bueno, por fin me toca a mí, ahora no quiero que nadie me moleste, ahora es mi momento. Sí, es tu momento cuando los chicos ya tienen 18, 19 años, está muy bien porque cada uno elige lo que quiere en la vida. El problema es si no existe la posibilidad de que otras elijan otra cosa. Y sobre eso es lo que nosotras tenemos que trabajar. Y no tiene que ver con ser madre o no ser madre, ni con ser buena, ni con ser mala, ni con nada. Tiene que ver con lo que una quiere hacer. Así que bueno, felicitaciones a todas. Es un verdadero placer, un orgullo que nos representen en los distintos lugares de nuestro querido de los distintos países hermanos. Y ustedes siempre van a ser bienvenidas acá para cuando quieran y ojalá podamos hacer algo presencial y conocernos todas y nada, y seguir intercambiando experiencias. Así que muchísimas gracias a todas.